Bueno, ¿qué tal alumnos de biomecánica o de biomecánica deportiva o quizás tal vez de computación aplicada a la biomecánica? Bienvenidos a una clase más en la cual hoy vamos a estar hablando de cinemática angular. Recordamos que la cinemática era la rama de la mecánica que se ocupaba del análisis descriptivo de los cuerpos en movimiento sin preocuparse por las causas que lo producen o los factores que lo condicionan. Puntualmente ahora nos vamos a estar ocupando de los movimientos angulares, que ya no son aquellos movimientos de traslación que estudia la cinemática lineal, sino que ahora nos vamos a concentrar en movimientos de rotación, movimientos en los cuales el cuerpo sujeto a análisis va a describir un arco de circunferencia y no ya un desplazamiento rectilíneo. Si por ejemplo nos concentramos en el estudio de la rodilla derecha de esa fotografía, reconocemos que esa rodilla se va a mover a través de un eje de rotación, que en este caso es el transversal, el cual va a permitir un desplazamiento de la pierna sobre el plano sagital. Ese movimiento que describe la pierna, como dijimos antes, va a ser un arco de circunferencia en el cual va a cambiar de posición y va a mostrar el movimiento de rotación de la rodilla. En una primera instancia, la posición inicial de la rodilla se marca con la ubicación de la pierna en un determinado lugar y la posición final de ese movimiento se reconoce con la ubicación de la pierna en otro lugar. Si nosotros vemos que esas dos posiciones al comienzo y al final del movimiento son diferentes, decimos que existe una diferencia en la posición de esa articulación, es decir, que existe un movimiento. Si nosotros pensamos en el ángulo que forman el muslo y la pierna en el momento inicial, vemos que ese es el llamado ángulo inicial, en este caso como ejemplo 102 grados, y en el momento final del movimiento analizado, el ángulo en el cual se encuentra la rodilla, medido siempre entre el muslo y la pierna, es diferente. Ese ángulo final respecto al ángulo inicial muestra diferencias y por lo tanto decimos que existe una diferencia angular. Esa diferencia en la posición angular de la rodilla es lo que nosotros llamamos el ángulo recorrido. En este caso, la rodilla ha recorrido un ángulo de 78 grados. Ese barrido angular es el ejemplo del movimiento de rotación que muestra la rodilla. Como todo movimiento, implica el paso del tiempo y el momento del día, la hora que marcaba el reloj o el cronómetro en el comienzo y en el final de ese movimiento seguramente van a ser distintos. Por lo tanto, también decimos que existe una diferencia de tiempo. Como dijimos en la cinemática lineal, esa diferencia de tiempo es lo que nosotros llamamos el tiempo empleado o el tiempo que demoró, en este caso, la rodilla en desplazarse esos 78 grados. Vemos siempre que el concepto de modificación o de variación, de diferencia, se representa mediante la letra griega delta. Y ahora, la posición en el espacio que adopta la rodilla se representa mediante una letra griega que es el alfa, que hace alusión al ángulo. Esa letra griega, alfa, es la que antes utilizábamos como E de espacio o de distancia en los movimientos lineales. Es decir, que el concepto análogo al recorrido lineal, ahora en la cinemática angular es el recorrido angular, mientras que en un movimiento de traslación el cuerpo sujeto a análisis describía una trayectoria rectilínea, recorría una determinada cantidad de metros. En la cinemática angular decimos que el cuerpo sujeto a análisis describe una trayectoria en arco de circunferencia, ya no recorre una determinada distancia, sino que lo que recorre es un determinado ángulo. Si nosotros vemos
ese recorrido angular, esa variación en la posición de la articulación, en definitiva ese ángulo recorrido, como vimos antes, lo podemos calcular como la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Si nosotros tomamos los valores propuestos por esas imágenes mediante una goniometría digital, tenemos que la posición final es de 180 grados y la posición inicial es de 102 grados. Al hacer la cuenta, encontramos el valor del recorrido angular, que es de 78 grados. Hasta ahí imagino que viene todo muy claro, que está todo muy bien, pero el conflicto se presenta ahora con el tema de las unidades. Si recordamos la importancia de estar atentos al Sistema Internacional de Unidades, que es quien nos propone en qué unidades debemos manejar cada una de las variables, recordamos que ese Sistema Internacional de Unidades nos proponía, por ejemplo, que el tiempo se medía en segundos y la distancia se medía en metros. Bueno, muy bien. Para los movimientos angulares, en los cuales se implica un recorrido angular, estamos analizando un ángulo recorrido, la unidad fundamental para la medición de ese ángulo recorrido no es el grado, sino que es el radián. A no alarmarse que entre el grado y el radián hay una equivalencia muy fácil, ¿sí? Y hay una proporcionalidad directa con la cual nosotros podemos trabajar. Así como nosotros sabemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro y que en cada kilómetro hay 1000 metros, bueno, nos resta por aprender la equivalencia entre el grado y el radián como unidades de medida angular. La cuenta fácil para recordar siempre es que 180 grados equivalen a pi radianes, es decir, 180 grados es igual a 3,1416 radianes, redondeado 3,142. Respetando la proporcionalidad directa, y si hacemos una regla de 3 simple y directa, encontramos que 102 grados equivalen a 1,78 radianes. ¿Cómo encontramos ese valor? Multiplicando 102 grados por pi, dividiéndolo por 180 grados. Eso arroja 1,78 radianes como medida equivalente a los 102 grados. En definitiva, si hacemos la resta que antes habíamos propuesto, encontramos un valor de 1,362 radianes, que obviamente equivalen a 78 grados. Ese 1,362 radianes representa el recorrido angular de la rodilla, es decir, que la rodilla se movió 78 grados o 1,362 radianes. En definitiva, ese movimiento que nosotros estamos analizando, como siempre decimos, no escapa al paso del tiempo y seguramente existirá un tiempo transcurrido durante ese movimiento, es decir, la rodilla tendrá un tiempo empleado para realizar esa rotación, el cual, al ser una diferencia, se calcula siempre de la misma forma, haciendo la resta entre el valor final y el valor inicial. Si nosotros miramos el cronómetro del video del cual se extrajeron estas imágenes, encontramos que el valor del tiempo inicial para la primera foto, la de los 102 grados, era de 3,89 segundos. Y al finalizar la extensión de la rodilla, al finalizar el movimiento que estamos analizando, el reloj marcaba 4,26 segundos. Si hacemos la resta propuesta, encontramos una duración de ese movimiento de 0,27 segundos. Es decir, a la rodilla le demoró 0,27 segundos recorrer ese 1,362 radianes. Es muy fácil identificar que si un cuerpo modifica su posición, presenta una característica de movimiento, es decir, esa rodilla que en dos momentos diferentes no se encontraba en la misma posición, decimos que se ha movido. Y si un cuerpo sujeto a análisis presenta movimiento, seguramente tendrá
una velocidad. Como hemos desarrollado en su momento en la cinemática lineal, esa velocidad, ahora bien, es una velocidad de rotación, es una velocidad que llamamos angular. ¿Por qué? Porque ya no se recorre una determinada distancia, como en la velocidad lineal, sino que se recorre, como dijimos recién, un determinado ángulo. Por eso hablamos de un movimiento angular, cuya característica de movimiento es la velocidad angular. Esa velocidad angular se representa con otra letra griega que es la omega, minúscula siempre. Como vemos en el ámbito de la cinemática angular, las variables se representan con letras griegas y no con letras latinas como lo habíamos hecho para el caso de la cinemática lineal. Recordamos alfa como equivalente a la distancia, ahora hablando de los ángulos, y omega como equivalente a la velocidad, pero ahora haciendo referencia a la velocidad de rotación, a la velocidad angular. Esa velocidad angular puede calcularse como el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo empleado. Esa velocidad angular, si nosotros pensamos en el movimiento que estamos analizando, volvemos a mencionar que es una velocidad media, es una velocidad promedio. De manera análoga que lo hicimos en el caso de la cinemática lineal, esa velocidad no sabemos si se mantiene constante o si se modifica durante el recorrido que estamos analizando, porque por ahora no contamos con los datos intermedios. Por eso decimos que es un promedio de las velocidades a las cuales se mueve esa rodilla durante ese recorrido. Por eso siempre, cuando calculamos de esta forma la velocidad, hablamos de un cálculo promedio, hablamos de una velocidad angular media. Esa velocidad angular media puede calcularse a partir de los valores propuestos, realizando el cociente, como propone la fórmula anterior, y encontramos un valor de 5,044. Ahora bien, lo que nos resta por definir es las unidades en las cuales se mide la velocidad angular, es decir, estos 5,044, ¿qué son? Bueno, si sabemos que el ángulo se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos, ya sabemos que la velocidad de rotación se mide en radianes sobre segundo. Ahora bien, el problema está en la notación. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de radianes, no ponemos una unidad como si lo hacemos con el circulito cuando hablamos de grados. Entonces, si yo quiero expresar radianes, debo dejar un espacio en blanco o no poner nada, y cuando alguien lo lea en el marco del Sistema Internacional de Unidades, al ver que es una medida referida a un ángulo y no ver ninguna unidad, ya sabe que se está trabajando en radianes. El problema está ahora que quiero expresar la velocidad y no puedo poner nada sobre segundos. Entonces la notación que se utiliza es 1 sobre segundo. Si bien nosotros vemos escrito 1 sobre segundo, la lectura que hacemos de esa notación es radianes sobre segundos. Se escribe de una manera y se pronuncia de otra, como quien dice cuando habíamos empezado a estudiar inglés. Como veíamos que se escribía de una manera pero se leía de otra, bueno, esto es más o menos lo mismo. Se escribe 1 sobre segundos, pero se pronuncia o se dice radianes sobre segundo. En este caso, conceptualmente, la velocidad de rotación implica como concepto que por cada segundo de movimiento, esa rodilla recorría 5,044 radianes. Como el tiempo que implica este movimiento es mucho más corto, la medida del desplazamiento es mucho menor, es de 1,362. Pero en definitiva, a partir de los valores obtenidos mediante esa técnica fotogramétrica o de extracción de las imágenes de la filmación de ese movimiento, podemos hacer el cálculo de la velocidad como variable derivada del recorrido angular y el tiempo empleado.
De esta diapositiva entonces nos tenemos que llevar las fórmulas más importantes, que son la de la distancia recorrida y el tiempo empleado, que se comportan como las variables primarias de la cinemática angular, a partir de la cual podemos calcular la primer variable derivada o secundaria a partir de ellas, que es la velocidad angular. Si continuamos con nuestro análisis y recordamos que esa rodilla en dos momentos diferentes, a partir de ese cambio en la posición, hemos dicho que recorrió un ángulo de 1,362 radianes y para ello demoró 0,27 segundos. Dijimos que esa rodilla rotaba con una velocidad promedio de 5,044 radianes sobre segundo, que suponíamos que no era constante, suponíamos que iba a cambiar ese valor durante el movimiento, pero como no teníamos datos intermedios, no podíamos dar cuenta de esa modificación. Si en cambio ahora introducimos un momento intermedio en el cual la rodilla es sometida a análisis y son observados sus valores de posición y de tiempo, podemos fraccionar ese movimiento en dos mitades y hacer un análisis particular para cada una de ellas. Si a partir de los datos propuestos nosotros vemos ahora que los valores intermedios representan al punto final de la primera mitad y al punto inicial de la segunda mitad. Por ejemplo, esos 125 grados que mide el instrumento equivalen a 2,182 radianes, que representan el ángulo final del primer tramo del movimiento y el ángulo inicial del segundo tramo del movimiento. Mientras que el cronómetro del reloj en ese momento marcaba 4,025 segundos, que representan el momento final del primer intervalo, al tiempo que representa el punto inicial de la segunda mitad del movimiento, es decir, del segundo intervalo. Pero con esos datos sobre la mesa podemos entonces calcular el recorrido angular de la primera parte, haciendo siempre la diferencia entre la posición final y la posición inicial, encontrando un recorrido de 0,402 radianes, para lo cual esa rodilla demoró un tiempo de 0,135 segundos, que se calcula desde ya como la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial de esa primera mitad del movimiento. Si hacemos el procedimiento análogo para el segundo tramo, vemos que se recorre un ángulo de 0,96 radianes, obtenido a partir de la diferencia de siempre entre la posición final y la posición inicial de esa rodilla, para el cual esa rodilla demoró un tiempo de 0,135 segundos, calculado una vez más como la diferencia entre el momento final y el momento inicial de esa segunda mitad del recorrido. Entonces, a partir de las variables primarias del movimiento, es decir, a partir de el ángulo recorrido y el tiempo empleado, es posible realizar el cálculo de la velocidad media. En el primer tramo, realizando el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo empleado, es decir, haciendo la división de 0,402 radianes por 0,135 segundos, encontramos un valor de 2,978 radianes sobre segundo. En promedio, durante esa primer mitad, la articulación se movió a esa velocidad. Si repetimos el cálculo para la segunda parte del movimiento, encontramos una velocidad promedio mucho más alta, de 7,11 radianes sobre segundo, que se calculó a partir de la división entre el ángulo recorrido, en este caso de 0,96 radianes en la segunda mitad del movimiento, y el tiempo empleado de 0,135 segundos también durante este segundo tramo.
Entonces podemos reconocer que ante un mismo tiempo transcurrido, es decir, las dos mitades del movimiento tienen la misma duración, como en la segunda mitad del movimiento el ángulo que recorrió la rodilla fue mayor, es decir, el recorrido fue mayor, en el mismo tiempo es muy fácil identificar que la velocidad de rotación en esa segunda mitad del movimiento es más alta. Como vemos, ante un tiempo constante, la velocidad y el recorrido angular son directamente proporcionales. Cuando en el mismo tiempo se recorre un ángulo mayor, la velocidad angular, la velocidad de rotación, la rapidez con la que se mueve esa rodilla es más alta. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que la velocidad en el comienzo del movimiento, en la primera parte del mismo, esa que llamamos velocidad inicial, es distinta a la velocidad del segundo tramo del movimiento, esa que llamamos velocidad final. Y como siempre que vemos una diferencia, asumimos que hay una variación, en este caso de velocidad. Volvemos a representar esa variación con la letra griega delta, esa que parece un triángulo isósceles, pero en este caso estamos hablando de una diferencia de velocidad, que como tal se va a calcular mediante la resta, como siempre lo hacemos, entre el valor final y el valor inicial, pero hablando ahora de velocidad. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores iniciales y finales por los que hemos calculado, podemos hacer la cuenta y encontrar que para este ejemplo la diferencia en la velocidad angular es de 4,132 radianes sobre segundos. Es decir, la rodilla está rotando más rápido en la segunda mitad del intervalo que en la primera. La velocidad de la rodilla, esa velocidad de rotación, esa velocidad angular, ha aumentado 4,132 radianes sobre segundos. Entonces, si nosotros vemos que existe una diferencia en la velocidad, si nosotros vemos que la velocidad no se mantiene constante, sino que está aumentando, estamos ante la presencia de otra característica del movimiento que es la aceleración. Es decir, la aceleración en principio la asociamos al cambio en la velocidad. Y como ahora estamos hablando de un movimiento de rotación, de un movimiento en el cual se describen arcos de circunferencia y no se manifiesta de manera rectilínea, hablamos de una aceleración angular. Ya no es la aceleración lineal que analizamos cuando hablábamos de cinemática lineal, sino que ahora es una aceleración referida a movimientos rotacionales. Por eso la llamamos aceleración angular. Esa aceleración angular se representa con otra letra griega que es gamma. Recuerden que en el ámbito de la cinemática lineal las variables se representan con letras latinas, pero en el ámbito de la cinemática angular las características del movimiento se representan con letras griegas. La letra griega gamma es la que utilizamos para hacer referencia a la aceleración angular y sabemos que esta se calcula como el cociente entre la diferencia de velocidad y la diferencia de tiempo. Y acá es momento de ampliar un poco ese concepto vinculado a la aceleración, como dijimos en el caso de la cinemática lineal, que no solo tiene que ver con el cambio en la velocidad, sino con el tiempo necesario para lograr ese cambio de velocidad, dado que dos sistemas en rotación pueden lograr el mismo cambio en la velocidad, pero si uno lo realiza en menos tiempo, tiene mayor aceleración que el otro. En este sentido, nosotros tenemos que recordar que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo y el tiempo empleado se mide en segundos. Entonces, dadas las indicaciones del Sistema Internacional de Unidades, la unidad para medir la aceleración angular sería el radián sobre segundo sobre segundo. Acá es momento de detenernos a madurar un poco esta idea de aceleración desde el punto de vista conceptual. Si observamos las unidades,
La aceleración angular tiene que ver con la cantidad de radianes sobre segundos que se modifica la velocidad por cada segundo de movimiento. Es decir, que la aceleración denota justamente cuánto cambia la velocidad, pero por cada segundo de movimiento. Por eso decimos que en definitiva la aceleración angular está mostrando la capacidad que tiene un móvil de cambiar tantos radianes sobre segundo su velocidad por cada segundo de tiempo transcurrido. Cuando dividimos dos veces por el mismo término, lo que hacemos es elevar al cuadrado de la misma manera que cuando multiplicamos dos veces por el mismo término. De manera tal que la unidad definitiva para la medición de la aceleración angular se representa con la notación de 1 sobre segundos al cuadrado, lo que se lee radianes sobre segundos al cuadrado. Si nosotros volvemos a los valores propuestos en el ejemplo y reconocemos que el tiempo necesario para cambiar esa velocidad es de 0,13 segundos, 0,135 segundos, sin redondear, es el tiempo de la segunda mitad del intervalo, es decir, el tiempo que tardó la rodilla en cambiar la posición desde los 2,978 radianes sobre segundos que marcaba al inicio de la segunda mitad y los 7,11 radianes sobre segundos que marcaba al final de ese tramo. Entonces, al realizar el cociente entre esos dos valores, encontramos un valor de 30,607 radianes sobre segundo. Esto quiere decir o pretende mostrar que por cada segundo de movimiento la velocidad de la rodilla se incrementaba 30,607 radianes sobre segundo. Del mismo modo que habíamos hablado en el caso de la cinemática lineal, nosotros no sabemos si esta aceleración es constante durante todo ese recorrido porque no hemos medido valores intermedios de posición y de tiempo para calcular valores de velocidad y así poder llegar a saber si esta cambia o no. Entonces, esa aceleración que nosotros calculamos dividiendo al cambio de la velocidad por el cambio del tiempo es una velocidad promedio. Una vez más, es una aceleración a la que llamamos aceleración media. Esa aceleración media representa el promedio de las aceleraciones que esa rodilla experimenta durante el recorrido analizado. Entonces, de esta diapositiva, en definitiva, nos tenemos que llevar la fórmula para el cálculo de la aceleración angular, que es la que podemos realizar a partir de haber calculado la diferencia de velocidad y la diferencia de tiempo. Como siempre decimos, ahora viene la parte más difícil, que es la de tratar de pensar y trasladar estos ejemplos que nosotros utilizamos para la didáctica de la materia en otras situaciones o en otros movimientos propios de la actividad física y el deporte, sabiendo bien que ahora nos referimos a movimientos de rotación.